Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este diálogo nocturno, en donde se va a tratar un tema escabroso. La maldad en el ser humano. ¿Es la maldad una presencia básica en el ser humano? ¿O las reacciones de maldad son producto del aprendizaje y o la frustración? Ese es el tema a dialogar el día de hoy. Contamos con tres compañeros, con Cuca Valero, que es psicoterapeuta existencial o terapeuta, y un montón de Claudia Rueda, psicóloga y logoterapeuta, tanto individual como grupal, tiene una especialidad en adolescentes y otra en adicciones. Y nuestro querido Max aquí, que, híjole, psicoterapeuta existencial, psicoterapeuta grupal, coordinador académico, es una misma cosa, coordinador académico del Círculo de Estudios de Psicoterapia. Bueno, el tema es la maldad en el ser humano y yo lo quiero enfocar al drama de la libertad. Dice, no hace falta recurrir al diablo para entender el mal. El mal pertenece al drama de la libertad humana. Es el precio de la libertad. El hombre no se reduce a un nivel de la naturaleza. Según Nietzsche, es el animal no fijado. Todo sería más sencillo si la conciencia fuera simplemente ser consciente, pero esta se erige con la libertad ante un horizonte de posibilidades. Estuve revisando algunos mitos y bueno, me gustaría hacer referencia al de la historia bíblica de la creación, que habla del origen. Dice que en el principio era el caos inicial. Dios creó sobre el caos y se abrió paso sobre la creación, pero algo que dice que es muy chistoso es que nos centramos en la creación, pero no nos centramos en la destrucción que se generó en la creación. Dice también que en el relato del pecado original, en el jardín hay un árbol de la vida, así también un árbol de la ciencia, es decir, el árbol del bien y del mal. Sabemos que se prohibió al ser humano comer de él, pero el análisis que se hace aquí es que la prohibición crea el conocimiento que ella prohíbe. En la medida que ese árbol prohibido se halla entre los demás árboles, el conocimiento del bien y el mal ha sido concedido ya al hombre. Dice que si analizamos esto, el mal no surgió cuando se probó la manzana o el fruto prohibido, sino la posibilidad del mal ya estaba desde que el árbol estaba en el paraíso. Pero básicamente creo poder contestar que a esta pregunta, que sí concibo la maldad como la reacción de un hombre libre cuya libertad se encuentra afectada o coartada por algunas circunstancias, ya sean condicionamientos de su historia o de su estructura física en algunos casos. Creo en un hombre, creo en el hombre como posibilidades. Creo que el bien y el mal entran en su gama de elección. Creo que toda acción que habite entre estos extremos pertenece a la potencia de ser. Entonces el hombre es capaz de ser todo esto que está en su dominio de elección. Creo que el hombre es dueño de una voluntad de sentido y creo que el hombre es libre de elegir sus acciones. Dice algo muy lindo, dice que la libertad es un fenómeno humano y dice demasiado humano, porque la libertad humana es una libertad finita. La libertad del hombre es finita en el terreno del mundo, de lo condicionado, de lo determinado, pero es infinita en el terreno de la elección. La maldad, para mí la maldad es la ausencia del bien. No pertenece, más bien pertenece al terreno de los actos, de las acciones.
de los pensamientos. La maldad es una elección reactiva, determinada. Un acto de maldad es producto de un hombre escindido, que solo es capaz de reaccionar desde una parte de su experiencia y con un rango muy limitado de elección en sus posibilidades. La invitación a hablar sobre la maldad para mí fue una invitación que me enfermó. En serio, vengo enferma. Es algo que no me gusta sentirme enferma. Sentirme enferma, la pregunta es una provocación, te veo ya que es una provocación. ¿Es la maldad una presencia básica en el ser humano? Bueno, hace algunos años ya, en diciembre, el New York Times publicó un artículo de hacen un seguimiento a lo largo de 10 años con 500 pacientes que son asesinos seriales, con sus características, tienen que tener por lo menos 10 asesinatos y bueno, son horrendas las características, pero son características, están haciendo ciencia. El artículo termina diciendo, y con mucho gusto luego podemos ahondar más en el artículo, pero en el artículo terminan diciendo, y a lo largo de 10 años hemos ido practicándoles pruebas de personalidad, a donde nos damos cuenta que son individuos sanos, según el MMPI, según McCovert, según Rorschach. Entonces, si hemos de contestar, la primera parte es la maldad, una presencia básica en el ser humano. Ya nos fregamos, pues. Desde esa primera parte me quedo como muy tocada, y me quedé tocada hace años, y no me gusta. No me gusta porque después cae en mis manos el libro de La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, donde ella va a visitar Auschwitz y ahí se encuentra una jovencita que le dice que es una sobreviviente del campo de concentración y que cuando ella dice, bueno, es que yo puedo dedicarme a hacer el mal como una respuesta al mal vivido, entonces yo no sería en lo más mínimo distinta a estos hombres que me persiguieron. Entonces me pregunto, ¿cuándo he sido malvada? Esta es una pregunta que me parece terrorífica. Yo muy a la deriva, más hablan de maldad y más me siento bien porque digo, entonces la bondad existe, ¿no? Entonces cuando pensaba que el mismo diálogo se podría dar con el tema de la bondad, ¿no? Sería interesante saber si es de nosotros o si es una relación, ¿no? Y por otro lado es mi forma, en la mayoría de los casos, de defenderme de la maldad es con mi maldad, ¿no? Porque yo tengo una frase incluso que dice, los malos no van a pasar y yo me voy a defender. ¿Cómo? Con mi maldad. Y además es como socialmente aceptado, porque la ley es así, el derecho, las atrocidades que se cometen contra estos ancianos que hicieron barbaridades cuando eran jóvenes. O sea, esa es la solución de combatir la maldad con la maldad oficial, la maldad del establishment de los buenos. Y me gustaría saber qué opinan ustedes. Déjame equiparar aquí la maldad con violencia. Para mí es más fácil acomodarlo así. Y creo que la violencia no se arregla con violencia. Creo que necesitaríamos empezar a buscar otras formas de interactuar, porque creo que es lo que se ha hecho como tratamiento a alguien que someterlo más. Y creo que desde esa manera tenemos poca posibilidad de cambiar algo. Creo que la parte que más me gusta de lo que tú nos compartes, Pierre, es el acento en la bondad. Porque finalmente es lo que buscamos trabajar los terapeutas, la bondad en el otro, en el mundo que lo rodea. Es decir, creo que andamos tras esta otra parte. Y creo que podríamos entrar finalmente en la pregunta de la bondad, ¿no? Pero